Guarde, le habla la pastora Darbelinda de la Cruz y hoy en 20 mañana estaremos hablando de corazón de paternidad. La paternidad es la condición de ser padre, es la responsabilidad en el involucramiento de la crianza y de la provisión al hijo. Y creo que nosotros como hijos de Dios tenemos un padre que es excelente porque cumple con estos dos requisitos, que es que se involucra tanto en la provisión como en la guianza de nosotros como hijos espirituales. Dios, nuestro Padre Celestial, es el mejor ejemplo de paternidad que nosotros tenemos. Y hoy estaremos hablando de eso, del corazón de ese Padre que nosotros tenemos, que nos enseña cada día o nos permite conocer su corazón cada día. Para dar paternidad se necesitan dos cosas muy importantes. La primera es madurez mental y la segunda, ser afectivo, porque se necesita demostrar el amor que se dice tener. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios es congruente con lo que dice, porque si Él dice que nos ama, debe haber una demostración. Y esa demostración fue a través de su único Hijo. Dice que tanto fue el amor por nosotros, por este mundo, que Él entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Entonces, el Señor nos brinda a través de este regalo de su Hijo, nos brinda el concepto de qué es afecto, de qué es amor, de qué es entrega, de qué es paternidad. Y tanto nos amó el Señor que Él entregó a su único Hijo. Y necesitamos en estos tiempos conocer el corazón del Padre para parecernos al Padre. Porque si Él entregó a un Hijo por amor a nosotros, ¿qué estamos dispuestos nosotros a entregar a ese Padre que lo ha entregado todo por nosotros? Tiene que haber un sentido o una relación recíproca del amor que Él nos da a nosotros y del que nosotros le debemos dar como hijos a Él, ser correspondientes a ese amor. Y una de las formas que nosotros correspondemos al amor de Dios es cuando hacemos su voluntad, cuando confiamos en Él, cuando reconocemos el señorío de Él en nuestras vidas. Amén. Entonces, la paternidad involucra cuidados y Dios lo hace con nosotros. La paternidad involucra atención, involucra educación y para eso nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Entonces, tengo un Padre excelente y Él tiene un corazón excelente y lo demostró al entregar a su único Hijo por amor a ti y por amor a mí. Y Él cumple con todas las definiciones, con todas las promesas y con todo lo que Él dice que va a hacer. Entonces, aprendamos de ese Padre, que si Él da todo por nosotros, nosotros que estamos dispuestos a dar. Vamos a parecernos a Él. Mire, dice la palabra también que tanto fue su amor. O sea, no es que haya amado menos a Jesús, porque Jesús y el Espíritu Santo son Dios, son tres en uno. Pero nos amó tanto, nos demostró tanto ese amor que entregó a su único Hijo para que viniera a padecer y que Jesús luego dijera que entendía todo lo que nosotros podíamos padecer porque Él lo padeció en la carne. Y hoy vamos a ver tipos de paternidad. Y hoy vamos a hablar de varios tipos de paternidad. Y empecemos con el primero. Conozcamos el corazón que tiene nuestro Padre Celestial en esa paternidad de amor. Dios nos enseña a amar. Todo lo que Él haga por nosotros, nosotros tenemos que repetirlo también. Y si Él da paternidad con amor, Él necesita que nosotros también demostremos ese amor. Amén. Dice que tanto nos amó que dio a su único Hijo. Ese siempre será una referencia de ese amor infinito que Él tiene por nosotros. Esa entrega, y entregó a su Hijo para salvación de cada uno de nosotros. Es un lenguaje de amor que muchas veces nosotros tenemos que ser también corresponderle a ese lenguaje que Él tiene o que Él tuvo por amor a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué significa el amor? La Biblia lo dice, que el amor todo lo sufre, todo lo entrega, el amor es sufrido, es benigno, el amor se entrega, el amor es sacrificio,
El amor es poner en mi lugar a otra persona. Más importante, el amor es entregarlo todo. Y Él lo entregó todo. Dice que entregó lo único que tenía. ¿Qué vas a entregar tú hoy? A ese padre que te ama, que te está demostrando su paternidad de amor, ¿qué vas a entregarle? ¿Sabes qué es lo que más le gusta al Señor? Tu corazón, tu voluntad. Que tú le puedas decir, Señor, yo no quiero vivir mi vida a mi manera, sino que yo quiero que tú me instruyas, que tu Espíritu Santo venga y me instruya, me guíe. Porque muchas veces ya estoy cansado de este sistema o de esta manera de vivir la vida a mi manera. Yo quiero que tú me enseñes cómo lo hiciste con Jesús, que tú lo puedas hacer conmigo. Así que Dios nos enseña con el amor. Y muchas veces quiere que aprendamos a eso mismo. El sistema y el mundo nos está enseñando que no paguemos bien, que no paguemos con amor, sino que haya cada vez más división, más celo, más contienda, más pleito, más división, que se dañe el diseño de familia, que se dañe el diseño de hogar, que se destruyan los hogares, que no haya amor, que no haya fraternidad, que no haya amistad, sino que cada vez haya más división, más pleito, más contienda, cada vez haya más destrucción dentro de los mismos núcleos familiares. Pero necesitamos hoy aprender que si Dios nos muestra de su amor, nosotros también tenemos que demostrar ese amor por nuestro Dios. La segunda característica del corazón de paternidad, de ese corazón que tiene nuestro Padre, es educador. El Padre nos educa, nos enseña, nos instruye. A Él le podemos pedir cuando tenemos falta de sabiduría, dice la palabra, porque Él nos las va a dar. Y toda paternidad con una instrucción, Él nos da la paternidad con instrucción, es porque sabe y cree que cada uno de nosotros tenemos propósito. Yo creo en el propósito, creo en los llamados, creo que todos nacimos con un propósito y que Dios nos tiene preparados cada uno para un propósito, pero de nosotros depende si queremos cumplir con ese propósito en el Señor. Amén. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1, cuando Jesús está siendo formado, va a un lugar antes de ir a ejercer su ministerio y al desierto. Dice en el capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál era el propósito de ser llevado al desierto? Ser formado para el ministerio, para el gran propósito que tenía él. Y fíjense que él tiene hambre después de los 40 días y no viene un ángel a proveerlo, sino que viene Satanás. Dios no salió de una vez a proveerle la comida, sino porque era necesario que él fuera tentado. Dios es buen padre, pero Él te tiene que dejar que tú pases por la prueba. Él te tiene que dejar que tú pases por cada dificultad para que lo veas a Él obrar. Pero necesitamos que cada prueba que pase por nuestra vida nos fortalezca más. Necesitamos entender que cada proceso que Dios permite en nuestra vida no es porque Él es un Dios malo, es porque Él entiende que tú y yo tenemos propósito. Y que la prueba nos va a fortalecer el propósito. La prueba nos va a dar más firmeza, nos va a dar más confianza, nos va a dar más seguridad en Él. Y eso pasó en Jesús. Estaba en el desierto, tenía hambre, pero no, el Señor no acudió de una vez en qué te proveo, qué te ayudo, tú eres mi hijo amado. No, sino que Él entendía que la prueba era necesaria para Jesús. Y viene Satanás usted sabe, a proponer y a darle lo que no le pertenece a él, lo que no tiene. Y se vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, afectando la identidad de hijo. Se metió con la identidad de él. Que Jesús tenía muy claro el propósito por el cual había venido a la tierra y por el cual estaba en el desierto. Eso es lo que muchas veces nosotros no estamos claros, sino que entramos a una prueba y no sabemos o pensamos que estamos en esa prueba porque hicimos algo malo. Y no entendemos que es que esa prueba nos está preparando y capacitando porque el propósito que tenemos es grande. No era que Jesús entró al desierto porque tenía pecado, sino porque iba a ser capacitado, preparado, dotado para el ministerio que tenía. Entonces cada prueba que llegue a nuestras vidas no necesariamente es porque estamos en pecado, sino que el Señor está fortaleciendo en nosotros nuestro carácter, nuestra identidad y está formando su carácter en nosotros, ese propósito
para que estemos bien capacitados. Él le respondió, dice el versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el mismo Jesús es el que defiende su propósito. Y tenemos que aprender que no vamos a... El Señor cuando hace silencio es porque necesita que también nosotros saquemos la cara por lo que tenemos. Tú tienes que defender tus convicciones, tú tienes que defender tu fe, tú tienes que defender la decisión que tomaste de seguir a Cristo, de tomar la cruz y seguirlo. Y no esperar que el mismo Dios te defienda. Habrán oportunidades que Él saldrá a la defensa por ti, pero habrán otras que tú tienes que resistir, porque la palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces, nosotros sí tenemos la capacidad para resistir al diablo. Y lo demuestra Jesús, la capacidad que tuvo de resistir con la palabra. Y así es la manera de cómo debemos resistir al tentador cuando viene a atacarnos y a debilitarnos para que nosotros perdamos el horizonte del propósito. Con la palabra. No es con la queja, no es con la duda, no es con el temor, es con la palabra que tú vas a resistir al enemigo. Él no te va a poder debilitar si tú estás claro cuál es tu meta, cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo. Él no te va a hacer dudar. Cuando tienes la verdad verdadera en ti y tú sabes el propósito que tú tienes en el Señor, ninguna prueba, ninguna tentación te va a hacer desenfocarte del propósito. Amén. Entonces, es tiempo de entender que los desiertos y las pruebas van a venir, pero serán para formarte, para hacerte grande, para hacerte más firme y estable en el propósito que tú tienes. Necesitamos ser aprobados y solamente vamos a ser aprobados son en las pruebas, los desiertos, en las dificultades. Entonces, ¿cuántas tentaciones pasó Jesús? Fueron tres. Tuvo hambre, tuvo necesidad, pero entendió que cada tentación necesitaba ser aprobado. Luego de las 3 tentaciones, vino el Señor, un ángel, y lo fortaleció. Entonces, pasó 40 días y 40 noches para ser tentado 3 veces. ¿Cuántas veces has sido tentado tú? Por lo menos en el día. Y es necesario que entendamos que todo aquel que tiene un propósito grande debe ayunar. Todo aquel que tiene un propósito grande tiene que entender que va a ser atacado por el enemigo, pero su espíritu tiene que estar fortalecido. Y la manera como tú fortaleces tu espíritu es con el ayuno. Entonces, Jesús estaba fortalecido en estos 40 días de ayuno, aunque no comió comida física, estaba fortalecido en el espíritu. Porque muy probablemente si desde los 12 años ya él conocía la palabra y tenía comunión con el Padre constantemente, él estaba fortalecido en el espíritu. Es por eso que vemos un Jesús que sabe cuándo responderle a los fariseos, sabe cuándo enojarse, sabe cuándo tener un carácter firme, sabe cuándo tener misericordia. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros: identidad, formación, educación, conocer ese corazón educador del Padre para saber cómo comportarnos en cada momento de nuestra vida. 40 días de ayuno, tuvo que haber venido el hambre. Llegó el hambre, pero también junto con el hambre llegó el tentador. Es que Satanás siempre va a esperar tu momento débil para atacarte. Satanás siempre va a esperar él sabe atacar es por la espalda. Entonces, él siempre va a esperar tu debilidad para proponer una opción, para proponer y quizás hacerte caer, para ofrecerte cosas que no son de él, porque nada es de él. Entonces, tenemos que entender que si tenemos un propósito grande, va a venir la tentación. Pero la Biblia es muy clara cuando dice, someteos a Dios. Y Jesús se sometió al Señor al estar en el desierto 40 días orando y ayunando. Someteos al Señor y resistí al diablo. Y vas a resistir solamente con la palabra. Y Él huirá. La promesa es que si tú te mantienes en comunión, alimentando tu espíritu, resistiendo con la palabra al enemigo, Él le va a tocar huir y buscarse otra manera de atacarte. Pero por ahí ya no lo va a hacer. Amén. Entonces, al Padre le gusta que aprendamos a enfrentar nuestras propias o nuestros más grandes desafíos. Él no va a intervenir, porque no intervino en el desierto. Y cuando Jesús está en la cruz, o va a la cruz, que él dice en el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Tampoco. El Señor se mantuvo al margen de la prueba que le venía a Jesús. Y cuando estaba en la cruz,
Le dijo, Padre, ¿por qué me has olvidado? Y también se mantuvo al margen. Entonces el Señor nos enseña que Él es un Padre que educa, que quiere que aprendamos en los más grandes desafíos. Él no te va a quitar la prueba. Él necesita que pases por la prueba porque te quiere hacer más fuerte. Él es un Dios, no es un Dios malo, es un Dios bueno, un Padre que enseña. Es como cuando tú ves a tu hijo que está aprendiendo a manejar bicicleta y tú le quitas la ruedita o le subes una ruedita. No es porque tú eres malo, es porque tú quieres llevarlo a otro nivel y quieres que ya se independice y pueda manejar sin tener que tener la ayuda de otro. Así sucede en lo espiritual. El Señor muchas veces nos deja enfrentar los desafíos grandes solo para ver qué actitud, qué comportamiento y si pasamos la prueba, somos aprobados. Entonces es necesario que entendamos que tenemos un Padre que es educador, que tiene un corazón educador. Aparte de que tiene un corazón de amor, tiene un corazón educador. Ahora, conozcamos la tercera característica de nuestro Padre y conozcamos ese corazón transformador del Padre que tenemos. La paternidad que nos da Él nos lleva a asumir cambios. Dios no quiere entrar a tu vida solamente para ocupar un lugar, Él para transformarlo, para cambiarlos. Dice Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después de ser bautizado, subió luego de las aguas y aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense algo. Y es que Dios nos enseña que siempre hay un nuevo inicio para todo. La manera que antes de la tentación Jesús va al Jordán, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando Juan lo ve, dice, no. Tú, más bien yo debo ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y Jesús le dice algo muy importante. Le dice, para ser bautizado por mí. Y él le dijo, porque él se le oponía, yo necesito ser bautizado por ti. Yo necesito ser obediente. Cuando tú entiendes que Dios es un Dios, un Padre que Él enseña y que te va a enseñar y te va a transformar, lo primero que tú entiendes es que tú necesitas ser obediente. Jesús dijo, no importa, Juan, necesito ser bautizado por ti, porque yo necesito ser obediente. Necesito ser obediente al mandato que yo tengo, el propósito que tengo en esta tierra. Tú vas a ser transformado cuando tú decidas de ser obediente a todo lo que Él te mande. Cuando tú conoces el corazón tan educador y tan transformador que tiene nuestro Dios, tú te sometes con toda confianza a lo que Él te dice. Y qué bonito cuando le creemos todo a Dios y obedecemos todo y tal como Él nos dice. Porque mire, hermano, si Él tiene tanto amor para nosotros que entregó a su único hijo, nos demostró su amor, y lo que busca siempre es que cada prueba la superemos, ¿cómo no vamos a dejar que Él también transforme algunas áreas en nuestras vidas? ¿Por qué nos oponemos tanto en algunas áreas que no queremos que toque, como la emocional, como la financiera, como la familia? Queremos que Él se involucre en algunas áreas, pero en otras no. Y me gusta porque dice la palabra que Jesús fue obediente hasta la muerte. Aprendió obediencia hasta la muerte. O sea, fue obediente desde el principio, y el principio era el Jordán. Desde el principio de su ministerio hasta el final. Obediente. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros en este caminar en Cristo. Aprender a ser obediente, no buscar el por qué tengo que... No cuestiones lo que Dios te dice. Si Dios te dice así, hazlo. Por algo Él te está mandando y te está diciendo, Él no quiere tu mal. Y lo segundo que veo es que dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora que así conviene. Eso. Jesús nos demuestra también humildad. Humildad. Yo reconozco tu llamado, tu ministerio. Y el Señor dijo de ti, Juan, que tú ibas a abrir el camino para mí. Yo tengo que dejarte hacerlo a ti. Y a veces
Nos falta humildad para reconocer que hay otros que nosotros necesitamos ser formados por otros. O que en algún momento vamos a tener otros maestros. Entonces queremos saberlo todo y no siempre lo vamos a saber todo. Tú puedes saber de costura, pero no necesariamente de mecánica. Y va a haber alguien que va a saber mecánica. Te tienes que saber y reconocer y ser humilde que no todo lo sabes. Quizás Jesús podía bautizar a Juan también, pero no era el orden. Era que él fuera humilde y reconociera el llamado que ya Dios había dado hace mucho tiempo sobre Juan, sobre el ministerio de Juan. Tenemos que aprender a reconocer el llamado que otros tienen, el ministerio que otros tienen, la asignación que otros tienen y no pasar por encima de nadie. Yo no veo a un Jesús pasando por encima de la autoridad y de la asignación que tenía Juan, sino respetando sus límites, respetando la autoridad y la asignación que tenía Juan. Y lo tercero que dice, así conviene que cumplamos toda justicia, sujeción. Tú y yo no nos mandamos, aquí el que manda es Dios. Y tú y yo tenemos que hacer lo que Él dice. Y esa tercera característica es tan importante en los hijos de Dios. Porque creemos que cuando ya Dios nos llamó como pastores, como evangelistas, como apóstoles, como profetas, o tenemos alguna función, mujer o adorador, ya Dios queda en un segundo plano, ¿no? Él sigue mandando. Y hay muchos que se quieren quedar con los milagros y no con el hacedor de los milagros. Con el que te dio el talento, pero no dejas que Él controle esos talentos. Con el que te dio el don, pero no dejas que Él controle los dones, sino que ya tú sientes ya independencia de eso. Y yo veo a un Jesús que decía, no, 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 es conveniente que hagamos esto. Es necesario, tenemos que sujetarnos, porque nos conviene sujetarnos. A ti y a mí nos conviene sujetarnos. Nos conviene ser obedientes. Nos conviene ser humildes porque dice la palabra que al altivo lo mira de lejos. Y nos conviene sujetarnos. Someteos a Dios, sujeción. Si tú no te sometes a Dios, ¿cómo vas a resistir al diablo? Porque el diablo reconoce quién es de autoridad, quién se sujeta y quién no, quién tiene legalidad en la sujeción. Entonces, por eso es que vemos que muchos empiezan bien, pero no terminan la carrera, como decía Pablo, porque le falta sujeción. Y las autoridades terrenales, nuestros padres, las instituciones públicas, nuestros padres espirituales, son figuras que Dios ha puesto para que nosotros veamos y nos sujetemos a ellos. Y que podamos respetarlos para poderlos respetar a Él. Amén. Entonces, experimentó obediencia, sujeción, humildad, porque sabía el corazón transformador que tenía su padre. Y por último, Dios tiene un corazón que le gusta la intimidad. Nuestro Padre Celestial es un Padre que demuestra amor, es un Padre que educa, es un Padre que transforma, pero también es un Padre que le gusta que haya intimidad entre ese hijo y ese padre. Le gusta que cerrada la puerta tú te vayas a lo secreto, que tengas un tiempo de comunión con Él, que tengas un tiempo para hablar con Él, que tú te vuelvas dependiente de la necesidad y de la búsqueda en Él, que te puedas reunir en privado con Él y puedas acercarte más a Él. Cada vez que Jesús terminaba de hacer algún milagro, de visitar alguna aldea, se iba, apartaba a orar. Se iba a su reunión, a su cita esperada con el Padre. Tenemos que aprender que si al papá le gusta tomar un tiempo para él, vamos a hacer lo que necesitamos, agradarlo. Si a papá le gusta que seas tú y él solo, vamos a hacerlo así. Él ama la oración porque la oración es comunicación con Él. Él ama que tú escuches su voz. Él quiere que tú tengas ese tiempo apartado y disponible como un enamorado para la presencia, para comunión, para que estés con Él. Entonces, necesitamos, dice la palabra, que el Padre que está en los secretos te recompensará en público. Más que por ir a la recompensa, entender que eso es lo que le agrada al Padre. Y ya Él está en los secretos, solamente te está esperando a ti. Y es tan bueno nuestro Padre que Él premia el tiempo que tú le das a los secretos, que te recompensa en público. Entonces, por todas las áreas salimos beneficiados.
Conociendo el corazón de la paternidad que nos da nuestro Padre, siempre vamos a tener beneficio, porque Él es un Dios que ama al ser humano. Él nos ama, Él nos creó. Y tanto fue su amor por nosotros que entregó a su Hijo. Y ese Hijo tanto nos amó a nosotros que sufrió, padeció, llevó nuestros pecados por amor a nosotros. Ahora, lo mínimo que nosotros podemos hacer es tener un tiempo de comunión con Él. Lo mínimo que nosotros podemos hacer es amarlo, respetarlo, dejar que Él sea para nosotros la prioridad, dejar que sea lo más importante para nosotros. A veces nos estamos enfocando en muchas cosas que no tienen sentido y endurecemos nuestro corazón y vemos que Dios es un Dios de amor. Endurecemos muchas veces nuestra mente y dice la Biblia que Él tiene pensamientos de mal, de bien, no de mal. Entonces necesitamos conocer el corazón de paternidad que tiene nuestro Padre. Tiene un corazón de amor, tiene un corazón educador, tiene un corazón transformador y tiene un corazón que le gusta la intimidad. Que tú y yo aprendamos a ser recíprocos con ese amor que Él nos da y podamos cada día experimentar, cuando vamos a la comunión, a la oración con Él, poder tener una experiencia diferente, que cada oración que tú hagas, que cada momento que tú le dediques a Él, pueda ser una experiencia en ese conocer el corazón de nuestro Padre. Así que mis hermanos, bendiciones para todos. Dios me les bendiga, me les guarde y que espero que hayan sido edificados con la palabra.